Buenas tardes para todos. Soy la profe Elvira. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de selección y adquisición en un establecimiento farmacéutico. Vamos entonces a definir qué es la selección. La selección entonces se entiende como el conjunto de actividades interrelacionadas que de manera continua, multidisciplinaria y participativa se realizan en una institución de salud o en un establecimiento farmacéutico para definir los medicamentos y dispositivos médicos con que se deben contar para asegurar el acceso de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta seguridad, eficacia, calidad y costo. La selección básicamente es el primer proceso general que se realiza en cualquier farmacia. ¿Qué busca la selección? Busca que cuando tomemos la decisión de qué vamos a comprar, cómo vamos a abastecer nuestra farmacia, se basen en principios como la seguridad, es decir, compro medicamentos seguros, compro con proveedores certificados, compro productos que brinden eficacia, que sean de buena calidad y que tengan un costo justo, que un costo que pueda representarse en un precio de venta competitivo y de calidad, ¿cierto? Entonces, la selección básicamente es ese proceso donde yo defino qué es lo que necesito y qué es lo que voy a comprar. ¿Cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta para hacer una adecuada selección? Entonces, primero que todo, las condiciones administrativas, aquí hablamos de toda la parte humana, del talento humano, de las condiciones que tenga ese servicio farmacéutico para la compra. Condiciones financieras, o sea, cuánto dinero tengo para comprar y cómo debo prevalecer la importancia de qué voy a comprar. En otro video explico los tipos de selección que hay y con base en ellos pues uno mira financieramente a qué se debe acomodar. Condiciones técnicas, calidad del servicio, calidad del producto. Entonces todo esto tiene que ver con el proceso de selección. El servicio es relevante en cualquier, digamos, en cualquier punto de los procesos en una farmacia. En este caso, en selección, es importante definir qué es lo que yo quiero prestar, cómo quiero favorecer al usuario. Muchas veces, en algunas partes, se basan mucho en el precio, ¿cierto? Y compiten con precio, lo cual es errado porque yo para competir con precio no voy a brindar un servicio de calidad, porque obviamente puedo comprar productos que carezcan de eficacia, que carezcan, e inclusive pueden ser productos que no se garantiza que sean productos, digamos que no vayan a ser fraudulentos ni adulterados, que sean de calidad. Entonces es importante esto, que también tiene que ver con la calidad del producto. Ya la adquisición, entonces tenemos que es el momento donde voy a comprar. Vamos a leer desde la teoría qué es. Conjunto de actividades que se realiza en una institución o establecimiento farmacéutico, la cual nos permite adquirir los medicamentos y dispositivos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Entonces, en la selección yo básicamente hago el listado. Y en la adquisición es cuando ya tomo la decisión de llamar o de ir al sitio donde voy a comprar. Entonces, la selección incluye una cantidad de cosas de planeación, mientras la adquisición es la acción, es el momento donde decido comprar. ¿Qué debemos tener en cuenta para una adecuada adquisición? Entonces, para una adecuada adquisición se debe tener en cuenta antes de, o sea, el proceso de selección. Entonces, acá tenemos un plan de compras que es precisamente lo que ya estábamos hablando, es ese momento, es lo que yo voy a hacer. Lo voy a poner un ejemplo en nuestra cotidianidad, cuando voy a mercar. Cuando voy a mercar, yo debo hacer un plan de compras, entonces digo dónde lo voy a comprar, qué cantidad voy a comprar, etcétera. Lo mismo sucede en una farmacia. Yo entonces voy a definir a dónde lo voy a comprar, en qué cantidades, de acuerdo a mi presupuesto. Muy bien. Priorización de compras, ¿qué es lo primero que necesito? Entonces, en una farmacia no es lo mismo, o sea, uno podría decir un acetaminofén que un medicamento para la hipertensión. Obviamente mi priorización debe ser primero lo que prevalezca, lo que definitivamente me va a garantizar que el paciente pues no tenga que desplazarse inclusive a un servicio de urgencias. Entonces, en priorización de compras yo debo definir qué productos son los que definitivamente no se me pueden acabar,
porque son necesarios. No quiere decir que no hayan, que todos no sean necesarios, sí, todos los medicamentos se requieren, pero digamos unos tienen más urgencia que otros. En la modalidad de compra, digamos que puede ser en licitación, puede ser abierta, puede ser selectiva, entre otras, es la forma como yo voy a comprar esos productos. Valoración del proveedor. Ahora es muy usual encontrar en internet, digamos, la puntuación de los diferentes servicios que se prestan. Entonces uno mira en la valoración qué puntos tiene. Bueno, si de pronto el distribuidor no tiene puntaje, pues entonces yo tengo las compras que he realizado antes, como decir un historial, y con base en eso yo miro si ha sido puntual en las entregas, cómo ha sido el tema de la calidad de los medicamentos, cuántos me han llegado con averías, cómo es el tema de inclusive de la formalidad o el servicio que presta tanto el que me atiende como el mensajero. Y el momento de compra, que en el momento de compra pues básicamente está asociado, tiene que ver mucho con la valoración del proveedor, porque la valoración es la que yo hago después del servicio. En cambio el momento de compra es en el momento, en el lugar, in situ. O sea, en el momento, cómo fue mi experiencia, cómo la valoro, cómo la evalúo y cómo ha sido el servicio prestado. Y por último, la orden de compra, que es ese documento entre vendedor y comprador, donde básicamente se expresan los acuerdos del pedido. Los acuerdos están relacionados con cantidad, están relacionados con precio, entre otros. ¿Cuáles son los criterios para la selección? Entonces tenemos varios criterios que cada institución los analizará y las tendrá en cuenta de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos que el perfil epidemiológico básicamente son indicadores de salud donde me dice cómo está la situación de la salud. Entonces podemos decir que cuando estuvo el COVID en pandemia, pues el indicador arrojaba que las personas estaban enfermando más de COVID, y por ende, pues entonces yo de acuerdo a eso compro los medicamentos que se requieren. En ese momento, digamos, la citromicina era uno de los tratamientos más utilizados, también lo fue la cloroquina, también lo fue la ivermectina. Entonces, con base en eso, pues yo debo comprar y seleccionar mis productos para tenerlos en la farmacia. En la morbilidad tenemos que es la cantidad de personas que se enferman en un lugar y en un periodo de tiempo. Es decir, qué enfermedades son las que se presentan dentro de la población. Entonces acá podríamos hablar, por ejemplo, en el caso del COVID, esa era la enfermedad que más se presentaba. La mortalidad es la cantidad de muertes que se presentan de acuerdo a una cantidad de población. Igual también tiene que ver, porque de acuerdo a eso yo decido qué voy a comprar. Patologías, las enfermedades que se están presentando. Esquema de tratamiento, cantidad de tratamiento. Entonces, por ejemplo, la citromicina digamos, el esquema de tratamiento son 3 tabletas, una diaria. Entonces, con base en eso, yo tengo que definir cuántas voy a comprar, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de una amoxicilina, podríamos decir que son una tableta cada 8 horas por 7 días, es decir, 21 tabletas por paciente. Si son 100 pacientes, entonces hago la multiplicación y con base en eso es que yo voy a comprar. Oferta y demanda. En la oferta y la demanda, entonces tenemos cantidad de productos dispuestos a ofrecer y demanda cantidad de personas dispuestas a comprar. Entonces, esta se usa mucho en farmacias de barrio porque compran es de acuerdo a cómo rota. Entonces, si en el día rotaron 100 tabletas de acetaminofén, al día siguiente compran esas 100 tabletas. Eso sería oferta y demanda. COFITE lo voy a definir más posteriormente en otra diapositiva. Y por último, políticas de compra. Podríamos decir que en políticas de compra estamos hablando de cuánto dinero tengo, a quién le voy a comprar, qué cantidad de medicamentos deseo comprar. ¿Quién define eso? Lo define el administrador o el dueño de la farmacia. Las políticas se definen de acuerdo a recursos financieros, administrativos, entre otros. Puede que, por ejemplo, una política de compras que yo tengo convenio con Copidrogas, yo soy afiliado a Copidrogas, entonces a ellos únicamente les voy a comprar los medicamentos genéricos, por decir algo. Entonces las políticas es desde lo que yo no puedo, o sea, yo tengo que tener claro cuáles son esas políticas para comprar con base en eso, porque no me puedo salir de esas normas que serían básicamente las políticas. ¿Qué es un medicamento esencial? Entonces tenemos que son los medicamentos que cubren las necesidades de salud prioritarias en la población.
La selección de estos productos se hace teniendo en cuenta la seguridad, la eficacia y costo-eficacia. Básicamente, para resumir, ¿qué son estos medicamentos? Son los que la población necesita tener porque son los más costo efectivos para un tratamiento. ¿Cómo los diferencio? Por esta banda verde que está en la parte de abajo no, pues aquí en este ejemplo está en la parte de abajo, pero en los medicamentos está en cualquier lugar. Y dice medicamento esencial. Listo, está básicamente en la información de la etiqueta y eso nos diferencia y nos dice qué es un medicamento esencial. Vamos a hablar entonces del COFITE, que es como el comité de compras. Este comité básicamente tiene las funciones de implementar política para la selección de medicamentos y dispositivos médicos, es decir, ellos definen cuáles son las políticas o normas para comprar. ¿Se basan en qué? Se basan en esquemas de tratamiento, en patologías, en perfil epidemiológico, entre otros factores que ya vimos anteriormente. Es decir, se definen cuáles son los tratamientos y cuántos pacientes están llegando a una institución, digamos, en un periodo de tiempo. Y con base en eso se diseña y se compra los medicamentos en la farmacia. También se diseñan programas educativos para los profesionales de salud y para la comunidad referente a estas causas. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando se daba el COVID, se diseñaban programas con base en COVID, se diseñaban protocolos para atención al COVID y todo esto lo hacía el COFITE. ¿Quiénes lo conforman? El director o gerente de la institución, el subdirector del área científica médica, quien haga sus veces, el director de servicio farmacéutico, el director del departamento de enfermería o quien haga sus veces, un representante de la especialidad médica respectiva, cuando el tema a desarrollar o discutir lo requiera, un representante del área administrativa financiera, cuando el tema a desarrollar lo requiera. Entonces, mire que son profesionales idóneos que lo que van a hacer es dar su posición frente a una situación o una enfermedad que se esté presentando en un servicio o en una IPS, que es básicamente donde más se pueden presentar servicios de urgencias, hospitales, entre otros. Es importante definir el sistema de gestión de calidad porque el proceso de selección hace parte de este proceso. Entonces dice que es la gestión de servicios que ofrecen y que incluye planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que de alguna manera afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados. Básicamente, cuando yo hablo de sistema de gestión de calidad, hablo de este ciclo. Yo planeo cómo voy a hacer la selección, yo planeo dónde es que está digamos, este cuello de botella o esa situación que me está generando faltantes. Entonces yo no puedo permitir que un medicamento se vaya a desabastecer, a no ser de que sea un problema del laboratorio o un problema que se salga de digamos, de mi injerencia. Yo debo planificar ese proceso, decir cómo lo voy a hacer, tener claro cómo va a ser la selección para evitar el desabastecimiento. Luego debo actuar, debo hacer. Entonces en hacer básicamente es implementar el proceso. ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, entonces vamos a encargarnos de la siguiente forma, de que no haya desabastecimientos. Voy a delegar funciones por auxiliares o técnicos, donde ellos van a decir, bueno, yo me voy a encargar de tales preparados, de tales productos farmacéuticos, yo de los fitoterapéuticos, yo de los alopáticos, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues entonces hacer el proceso. Verificar el seguimiento y la medición de los procesos y productos, entonces verificar que se esté realizando acorde a las instrucciones que yo di. Y actuar, pues tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Básicamente, la selección es uno de los procesos más importantes en un establecimiento, porque yo debo garantizar que los productos estén disponibles para los pacientes, para que ellos no tengan problemas de desabastecimiento y esto genere reprocesos en su estado de salud. Por lo cual es importante un sistema de gestión de calidad que permita garantizar que los productos estén en el momento oportuno y necesario para ese paciente. Es importantísimo tener en cuenta eso y asumir la responsabilidad que tenemos en el sector salud frente a esto. Muchas gracias por su atención, suscríbete al canal y sigue viendo más videos referentes a farmacia. Feliz tarde para todos. Adiós.